Estamos de vuelta y ahora sí se ha agrandado la mesa. Y si yo hoy me puse la remera de 76, 89, 23, es porque viene su director, que es Federico Benoit. ¿Benoit? ¿Está bien? Benoit, perfecto, ¿Cómo, sí. cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias Vicky, muchas gracias equipo. Bien, súper contento de, de estar acá con ustedes. Tienen igual, es como, este es el estreno oficial, se El puede posta a posta. decir, el Claro. posta a posta. Es el estreno, sí, más que nada en salas comerciales, Claro. porque la peli, bueno, ya hizo un recorrido ahí por Bafisi y estuvimos haciendo algunas funciones, por suerte, a sala llena en el Gomont, así que sí, es como salir a explorar todo ese circuito, digamos, que es bastante atípico para un docu autogestionado, independiente, en donde, bueno, estás en cartelera con películas de millones de dólares, ¿no? Es como, Claro. te sentís ahí un poquito, bueno, hola, acá estamos, pero ahí estamos. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y esas, realmente esas funciones a sala llena también responden un poco a que con esta película vienen a recuperar otra película, Sí. que es una película muy singular, que es 768903 de Cristian Bernard y Flavio Nardini. Preguntarte un poco, la pregunta obvia es un poco el por qué, un poco por qué esa película, por qué ahora, una película aparte súper polémica, Recontra. Incómoda. incomodísima. Muy incómoda. Sí, bueno, sí, justo ayer estuvimos con Flavio y Cristian, que vinieron a la premier que hicimos para prensa, vinieron también algunos chicos ahí, influencers, que laburan muy bien. Y bueno, y sí, la idea de homenajear a 768903 viene más que nada de Ezequiel Mendoza, el productor ejecutivo de la peli, que él es recontra fan, ya desde la época que estudiamos cine juntos, era, tenés que verla, fue como, él era muy fan. Y bueno, hacía un tiempito que ya veníamos hablando del proyecto, de hacer algo. A mí al principio me costó porque justamente lo que vos decís, ¿no? Una peli incómoda, una peli que no es fácil de digerir, de ver. Y, y tampoco fue, digamos, hacer un homenaje a una peli recontra popular. Claro. Si bien es una peli que, como en el documental decimos, la vio mucho más gente de lo que uno cree, pero digamos, no llegó a una proyección internacional enorme, o como puede ser El Aura, o como puede ser Nueve Reinas, ¿no? Y esas películas. Entonces, bueno, sí, a mí me gustó la idea de homenajearla, porque cuando me vuelvo a encontrar 20 y pico años después, me encuentro con que no, como que no había cambiado nada en la Argentina, ¿no? Como que esos personajes, ¿no? De machista, misógino, xenófobo, racista, personajes deleznables, es bastante la gente que hoy en día está hateando en las redes, que camina al lado nuestro por la calle. Y digo, bueno, ¿qué nos pasa, no? ¿Qué nos ha pasado como sociedad que no avanzamos e incluso a veces estamos dando pasos para atrás? Entonces, creo que el documental se ancla en eso, ¿no? En que no solo es un homenaje, porque, o sea, para el fan, que es el fan de 76, está todo recubierto, digamos, porque tiene todos los detrás de escena y todo eso, pero también me interesaba buscarle esa vuelta, como siempre digo, sociopolítico, cultural, económica de los últimos 50 años, y también teniendo en cuenta que, bueno, no hace nada también se cumplieron 50 años, ¿no? De la dictadura más sangrienta que tuvo la Argentina. Entonces, bueno, me pareció que entre todo ese combo explosivo se podía hacer una buena película. Y teniendo en cuenta que ya la película tuvo bastantes encuentros con el público, y coincido en esto que decís que para el fan de la película o el que ya la vio un par de veces está súper mega cubierto, ¿te pasó de público que quizás no había visto la película y le generó curiosidad? ¿O qué es lo que le pasa a ese espectador? Mira, hay de todo. Están los ñoños que hacen la tarea y se ven la película en YouTube y después viene el documental. Después hay gente que no, que la ve. Me dice, mira, no es necesario haber visto la peli, pero igual tengo ganas de ir a verla. Claro. E incluso nos piden proyecciones en conjunto. Ah, muy bueno eso. Estamos en Bien. no puedo confirmar nada, pero estamos en tratativa. Estaría fantástico hacer Ojalá. proyecciones en conjunto. Y sí, le pasa eso al público. Le pasa que siempre aclaro que el docu no necesariamente tenés que ver la peli. Obviamente que si la viste vas a tener un poco más de herramientas y la experiencia quizás pueda ser un poco distinta, pero como experiencia y transitar el documental no es necesario verla la peli. ¿Y eso fue algo que buscaron?
O sea, esta idea de, bueno, no tiene que ser necesario haber visto la peli para que el documental funcione. Sí, lo buscamos desde un principio, desde la concepción del guión. Sí, lo que respetamos esto de armarlo por capítulos como es la peli original. Obviamente no estamos hablando de ficción, por lo cual viste que los guiones en documental son como más flexibles. De hecho, hay muchas veces que estás hablando de una entrevista y te dispara para una subtrama que por ahí. Pero sí nos anclamos en esto, nos anclamos en tener armado por capítulos y ser claros, porque además teníamos en cuenta no solo de que la peli por ahí no fue una de las películas más vistas en Argentina, sino que también tiene 20 y pico años para atrás. Entonces, incluso yo no la había vuelto a ver y obviamente la recontra refresqué y por ahí te acordás de los hits de la película, pero no te acordás de todo. Entonces, bueno, sí, desde un principio se pensó en que la peli tenga vida propia y que la experiencia sea de una manera con o sin haber visto la peli. Y aparte está como desarmada la película dentro del documental. Eso a mí me Recontra. parecía clave, porque yo la vi el documental y después volví a ver la película y era como, claro, o sea, desarma la película para que vos en algún punto, si no la viste, digas, che, ¿qué esto es esta locura? Sí. Claro. ¿En qué orden? ¿En qué Sí, circunstancias? ¿Cómo se llega a este momento? sí, Como sí. eso también me parece súper interesante. Sí, está recontra pensado también eso, de cómo mostrar la peli, de cómo quizás no spoilear demasiado, Claro. pero sí se va y se vuelve constantemente y no de una manera cronológica, que es por ahí lo que vos me estás diciendo. Sí, totalmente. Sí. Y una pregunta que te hago es, vos decís lo de la organización en capítulos, Sí. también un poco preguntarte por la decisión de cómo organizar esos bloques temáticos, o sea, qué bloques temáticos por ahí ya los tenías pensados al momento de encarar las entrevistas o encarar la película en sí misma, Sí. y qué otras cosas aparecen después también. Bien, sí. Bueno, teníamos muy en claro, obviamente, sobre todo el potencial de la película y de los fans. Lo primero que hicimos fue cumplir con los fans, ¿no? El Rey de la Noche, La Puteada, Zárate, Sí. Brazo Largo. Entonces, bueno, los primeros capítulos fueron por ese lado. Por otro lado, sí había una parte más que tenía que ver con lo político, con lo cultural, que yo lo tenía recontra claro. Encima yo venía de trabajar en otro docu donde había investigado bastante de la dictadura, la vuelta de la democracia, entonces venía bien dateado, tenía herramientas, así que eso fue lo que primero salió, ¿no? La parte más que tiene que ver con lo social, político, económico y cubrir con los fans. Después otros capítulos fueron surgiendo a hablar con Nardini y con Bernard, que fueron a los dos primeros, con las dos primeras personas que me entrevisté, por supuesto. Claro. Y bueno, y ellos empezaron a hablar mucho de lo de la crítica y cómo había sido ese momento, cómo había sido el momento del estreno, Ellos también tuvieron como un estreno así off, y después viene Flener y les hace el estreno comercial, claro. digamos, a todo trapo, digamos, ¿no? Compitiendo también con grandes películas. Y bueno, y ahí sí, muchas de esas subtramas surgen a partir de los directores. ¿Cuándo le llevaron la propuesta a los directores de la película? ¿Cuánto miedo tenían cuando Claro, le claro, ¿cómo fue Sí, eso? yo creo que Ezequiel estaba como un poco más temeroso y yo estaba más de, bueno, a ver con qué me encuentro, ¿no? Como estaba más tranqui y bueno, y me encontré con dos personas hermosas que aman al cine, que al rato estábamos hablando como si nos conociésemos toda la vida, la verdad. Eso también fue un punto. En algún punto nos pusieron en compromiso, como tipo, la tienen. Ahora se hace o se Ahora hace. se hace o se hace. Ahora me hiciste el Inception, yo quiero que esto suceda. Claro, Bernard en un momento estaba abrazado a una mochila. Yo digo, ¿qué tiene en la mochila que no la suelta? Bueno, sin conocernos, en un momento agarró y sacó todas fotos de rodaje de locación. Uy, qué hermoso eso. El primer guión original. Vieron que para un documental, material de archivo, hay que invertir mucha guita, bueno, en eso por suerte nos facilitó bastante. No solo él, Nardini también. Había chicos, perdón, voy a silenciar. Había chicos que estaban también, la parte del equipo técnico de ellos, que nos facilitaron fotografías que habían hecho, hermosas, además algunas de Polaroid, ¿no? Todo eso, como nos encontramos con esa facilidad también. Así que
Pero sí, cuando nos fuimos a entrevistar con ellos fue muy gracioso. Son dos personalidades muy distintas también. Se así nota que- mucho eso Sí. en los Sí. testimonios, como Sí. que van por caminos distintos. Bueno, Sí. igual se vuelve bastante sobre eso, ¿no? De, bueno, cada uno sabía lo que tenía que hacer en el rodaje para Sí. lo que era bueno, ¿no? Sí, sí, bueno, fíjate que está bueno la observación que haces, porque fíjate que la mayor parte del relato, en casi todos los capítulos, son ellos dos, y hablan, y a veces parece que está hablando uno solo, Sí, sí, sí. pero es verdad que son re distintos. Y ellos sí tenían muy... No es fácil dirigir codirigir una película, No, por supuesto, y sí, como bien decís, ellos, había uno que era más técnico, más del storyboard, y el otro más con la actuación, ¿no? Te quería preguntar un poco porque me parece que en la selección de gente que participó de la película y que ustedes también vuelven como a traer Sí. con un... como que se nota mucho cariño de las personas que trabajaron en la película. Sí. Y es una película tan áspera, tan ácida, tan corrosiva, que es muy linda el contraste que se genera entre, al final eran unos tiernos que estaban re contentos haciendo una película con todo el amor del mundo. Sí, sí, es cierto lo que decís, se armó un excelente clima de trabajo, vos lo viviste. Sí. Eso en parte sí me lo atribuyo a mí, digo, me he dado, o sea, Ezequiel me dijo, vos arma tu equipo, no siempre pasa, ¿no? Como que te den, a ver, el DF es el DF que viene trabajando conmigo hace 15 años, la directora de arte, que es su mujer, lo mismo. Claro. Edgar que hizo sonido, toda gente que hemos hecho un montón de cosas juntos y el momento de rodaje nos encanta, es el momento donde estamos ahí haciendo, ¿no? Entonces creo que sí, lo transitamos con mucha alegría, con mucha felicidad, con mucho amor, pero también sí con mucha furia, ¿no? Con mucha resistencia. Es una peli de resistencia la nuestra, Y ¿no? en el momento en el que estaban filmando las sí, entrevistas, sí. todavía Pero sabíamos... no pasó todo lo que está pasando ahora con No, pero Sí, estaba el pero- potencial Claro, también, claro. ¿no? Es Como que lo una veíamos- tormenta, Lo recontra claro. veíamos venir, porque viste que estas cosas se van caldeando. caldeando sí. de a poco. De hecho, nosotros empezamos la peli a escribirla a mediados de junio del 23. Dijimos, le vamos a poner el 23 y además va a ganar Milei. Ya lo sabíamos. Y de hecho, las preguntas que hacíamos con Ezequiel, porque para cada entrevistado había determinados tópicos, ya era sabiendo que iba a ganar Milei. Y ya sabíamos, o sea, todo lo que está pasando lo sabíamos, que lo primero que iban a hacer, iban a atacar al arte, a la cultura, a la educación, a la salud, o sea, lo que hacen los gobiernos de derecha, básicamente. Entonces, dijimos, bueno, vamos a prevenirnos y sabemos que, en el ambiente del cine se venía diciendo, entre productores, directores, va a estar re jodido filmar, Sí, va a haber claro. poca producción, qué va a pasar con el cine argentino. Entonces, bueno, en algún punto sí, creo que eso es un hallazgo un hallazgo no, porque tampoco inventamos la pólvora, pero sí dijimos, ok, va a pasar esto y a mí lo que me parecía interesante es que el documental, mientras se esté proyectando y que pueda ser vigente durante varios años. Porque lo que sucede muchas veces es que hay documentales que están buenísimos, pero de algo que ya pasó. Claro. ¿No? Es algo Sí, sí, que sí. ya está. Entonces, yo quería que escapara esa cuestión temporal. Bueno, la peli fue en el 2000 y el homenaje se hizo este año y ya. Claro. Quería que... ¿Vieron como en esas películas que son atemporales? No sé, ves Pecados Sí. Capitales y de repente hay una computadora, pero de repente siguen escribiendo en máquina de escribir. ¿Viste? Es como Sí, sí. un poco esa onda, ¿no? Y bueno, y quería eso, quería que el docu tenga vigencia. Sí, eso para mí está como clarísimo en la película, cómo dialoga la película con la actualidad. Sí. Fede, recordanos dónde se puede ir a ver, dónde... Bien, estamos... Si ustedes van a ir a alguna particular. Sí, es un plan. estamos yendo... bueno, ayer estuvimos en Atlas Caballito. A ver, espera, tengo el machete por acá. Está muy bien, está muy bien. Estamos en Showcase de Aedo, Showcase Norte. En una de las dos hay doble función, lo cual eso está bueno. Genial. Aparte, tienen las redes sociales en donde se puede Sí. seguir también esa información, eso está bueno. Estamos también en Multiplex Belgrano y Cinépolis Jusey, que es enfrente de la Genial. facultad. De la facultad. Sí, de Ahí medicina. lo pasaron en el Bafisi. Yo lo fui a ver ahí. Esa fue la tercera función de Bafisi.
Ahí estuvo bueno porque se escuchaba recontra bien, se Sí, veía es bien. una muy linda sala. Está bien Sí. la sala, sí, sí, sí. Sí, Sí. en realidad la sala ayer también estaba muy bien. Son salas que en realidad se ve y se escucha muy bien. La peli está hecha con buena técnica, así que sí. Y bueno, yo, como les decía, showcase de Aedo. Y en North Center Showcase hay doble función, 14:30, 19:45. Pero bueno, en las redes está Sí, que toda la ese data. 768923, el documental es el Instagram y ahí Sí. tienen como la información actualizada constantemente. Y ahí les pueden escribir también. Sí, por para supuesto. decirles Por cosas de la supuesto. película. Por supuesto, sí. O para Todo lo pedir. que piensan, No claro. pueden pedir remeras, afiches, Claro, cosas. también, que sobran. Bueno, sí. Ah, mentira, Qué mentira, malas, mentira. qué Mentira. malas. Bueno, Fede, muchas gracias No, por haber venido. Muchas gracias a ustedes, chicas. Muy lindo el programa. Por favor. Nancy, ¿con qué hacemos un breve corte? Vamos a hacer un breve corte con The Power of Love de Hugh Lewis and the News. Qué grande.